Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí del otro lado y gratificándonos y edificándonos juntos con la palabra del Señor, leyéndola en un año de tapa a tapa en la providencia de Dios, en todo lo que significa la organización del tiempo, la salud necesaria para hacerlo y también el entusiasmo y la pasión por el amor por la palabra, ¿sí? Agradecemos también a Editorial Holman. ¿Por qué? Porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año y gracias a su aporte podemos seguir invirtiendo este tiempo de la mejor manera. Editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de temática de estudio y leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16, Reina Valera 60. También agradecemos a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen sus distribuidoras y librerías. También agradecemos a la editorial Portavoz, tremenda editorial con múltiples materiales muy edificantes también. Editorial Portavoz, quien es la editorial que tiene la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios que vemos en pantalla. Tremenda herramienta que siempre le recomendamos. Asimismo, ahora vamos a leer el capítulo 17 y 18 del primer libro de Samuel. Oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos hables y que nos edifiques con ella. Por eso aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego que allí pueda germinar y crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. David mata a Goliat, es el capítulo 17, versículo 1, tremenda historia, pasaje muy predicado y enseñado en las iglesias. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía la altura de 6 codos y un palmo. De acuerdo a lo que dice la Biblia acerca de qué son 6 codos y un palmo, la cuenta da 3 metros 0,5. 3 metros 0,5 centímetros. Tremendo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como el rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor, siguiendo pues los 3 mayores a Saúl. Pero David se había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, fíjense, dice que había ido y había vuelto.
sea, él también había ido, pero dice había vuelto. Lo cual quizás a sus hermanos no le gustó. Pero él había vuelto para apacentar las ovejas. Quizás fue para acompañar a sus hermanos. Tipo, bueno, yo los acompaño como ayudante. Llegaron a empezar la guerra y se vuelve David. No sé, dice solamente había ido y había vuelto. ¿Por qué? Porque el hermano mayor, vamos a ver que dice, lo trata mal a David. Quizás lo siente como un desertor, como un niño que se toma la vida como un juego. No lo sabemos. Ahora vamos a ver cómo sigue. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Quería evidencia de que realmente estaba bien. Estaban bien ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Déjenme decirles algo. Todos los días, los 40 días, no es que los 40 días Goliat salía a hablar y luego no pasaba nada. No. Estuvieron en batalla 40 días. O sea, Goliat salía, pedía un contrincante, no lo había, volvía y se peleaban los dos bandos. Y así los 40 días. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este incircunciso filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y David nos da una lección también. ¿Por qué? Porque muchas veces somos mal juzgados. Muchas veces la gente interpreta mal nuestras intenciones. La gente se pone delante de nosotros y escucha nuestras palabras y quiere creer lo que quiere. Vos querés realmente mostrar valor y esfuerzo y confianza en Dios, y estos dicen, pero viniste como un chismoso a mirar la batalla solamente, no vas a pelear, solamente viniste como un cobarde a mirar de lejos. Tremendo, ¿no? Todo lo contrario a lo que David realmente estaba expresando. Bueno, hay gente que también es así. Tienen el vicio de hablar y de interpretar lo que quieren. Pero David, que dice, ¿no es esto mero hablar? Son palabras sin sentido. Por ende, a palabras necias, diría ese dicho, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una enseñanza al punto en 1 minuto y un poquito más. Y apartándose de él hacia otros, versículo 30, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Pah! Tremendo. Pero dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Bueno, después de todo esto, después de toda esta demostración de confianza y de valentía y de osadía, te diría, dice: y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. A veces no lo leemos así con ímpetu, por eso lo leí con ímpetu, porque creo que así lo hizo David, y sus palabras, su confianza, su posición firme en la confianza en Dios, fue lo que le dijo, fue lo que logró que David le diga: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó de andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y déjenme decirles algo: la sinceridad de David, el reconocimiento de que cuando uno no sabe, no sabe. Cuando uno no practica, no sale. ¿Escuchaste eso? Cuando uno no practica, no sale. Y David dijo: si voy así, voy a perder, porque aunque parezca un soldado, realmente no soy un soldado de ese tipo, no por ahora. Pero sí sé arrojar una piedra con una honda. Y sí sé tener puntería, y sí sé que confío en el Señor. Bueno, y entonces dice que David se echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, versículo 40, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Jehová que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón.
Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y hasta aquí la lectura de hoy. Y veremos que aquí Saúl no conocía a David. Lo conoció recién y le preguntó de quién era hijo. Sin embargo, vemos en la parte anterior, cuando David toca para Saúl, en el video anterior, vemos que allí él manda a llamar a David para que toque para él. Por eso ahí hay una especie de debate de que si este acontecimiento fue anterior del otro. Pero bueno, igualmente no se altera en sí el significado de los dos pasajes, estando uno u otro primero que el otro y viceversa. Vamos a leer ahora el capítulo 18 titulado Pacto de Jonatán con David, y dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Está hablando de una relación de amistad profunda, de realmente una valoración del otro profunda, en intimidad de amistad sana. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y ahora, desde el versículo 6, está titulado Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Hago una breve pausa. Fíjense que ya mencionamos en 2 oportunidades que David se portaba prudentemente. Así que pon en el comentario algo que es muy importante. La prudencia y la sabiduría son 2 cualidades que siempre debemos buscar y manifestar. La prudencia y la sabiduría son 2 cualidades que siempre debemos buscar y manifestar. Ponelo allí en el comentario, ponele pausa, ponelo y seguimos. Entonces dice: y viendo Saúl, versículo 15, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, él lo mandaba a la batalla
y lo mandaba al frente, decía vos andá primero a la vanguardia, porque quería que lo maten sus enemigos. Pero como sea Jehová lo guardaba, le daba vigor y no lo podían matar a David. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Era pobre David, no tenía dote tampoco. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. O sea que al final no se la dieron a él, sino que se la dieron a otro. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama. Qué falso, ¿no? Qué hipócrita. El rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oído de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó a todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Le salió mal, ¿no? Le salió muy mal. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a la campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Realmente se hizo muy famoso por todo lo que estamos leyendo. Dios quiere glorificarse en tu vida, y para eso, en cierta manera, tiene que darte reconocimiento público. Está mal buscar el reconocimiento público, pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y queremos agradarle, una de las consecuencias de que Dios se glorifique es darnos reconocimiento público. Es buena fama delante de Dios y también de los hombres. Cuidado con eso, lo digo al punto, tómelo con pinzas, examínanlo y retengan lo bueno. Y si te parece, deja en el comentario qué te parece con respecto a eso. ¿Sí? La fama no es mala, siempre y cuando sea solo consecuencia del obrar de Dios en nuestra vida, como consecuencia de nuestra confianza en Él y de hacer proezas en Dios, y Él hollará a nuestros enemigos, como bien lo dijo David en un salmo que leeremos más adelante. Le damos gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado leyendo conmigo la palabra del Señor. Gracias a la editorial Holman también, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia temática de estudio y leyendo la Biblia de letras super gigante de editorial Holman. Gracias por el apoyo a esta serie. También a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Gracias también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, porque apoya también la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias a estas editoriales que apoyan la serie, y gracias también a aquellos que nos han mandado su aporte de manera anónima a través de los medios que están en el comentario, para que puedan también allí ayudarnos. Muchísimas gracias, nadie está obligado, pero algunos lo han hecho y le agradecemos muchísimo. Seguimos hasta aquí y vamos a seguir avanzando, Dios mediante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!